con el teléfono enfrente. Pero vamos a ver, hermanos. Sí, la verdad que es un poco complicado, pero vamos a ir poco a poco. Si usted me acompaña, pues será de mucha bendición. Y verán también cómo fue profetizada esa persecución en contra de los santos. Daniel, capítulo número 7, versos 23 y 25. La escritura dice así. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Aráis, bendiciones, hermana. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Si nos damos cuenta, hablará palabras contra el Altísimo, pero también nos podemos percatar, mis amados hermanos, que pensará en cambiar la ley, y también pues él hará guerra entonces en contra de los mismos santos. En 8:25 la escritura nos dice de Daniel: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Si nos damos cuenta de nuevo, aquí en el versículo 25, pues él sin aviso vendrá y destruirá a muchos. Esto es, que les dará muerte. También lo podemos ver en Daniel 9:27. Mi hermano Carlos, bendiciones. Luego dice aquí en Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. También lo podemos ver nosotros en Daniel 11:38, como la escritura pues sigue aclarándonos más ese panorama del anticristo. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Cuando vemos también Daniel, capítulo número 12, precisamente en el verso 10, la escritura nos dice: muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Cuando vemos también allá el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, vemos también la misma situación de persecución para aquel tiempo. Quiero llevarlos a Mateo 24, versos 16 al 22, y la escritura pues nos dice así, de esa manera, hermanos. Es una Biblia bastante grande la que tengo acá, y cuesta que las hojas pasen, hermanos. Dice el versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su capa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos.
Aquí podemos ver entonces cómo el mismo anticristo pues hará guerra en contra de los santos y él prevalecerá en aquel tiempo, porque para esto también se le ha dado autoridad. Regresemos a Apocalipsis capítulo 13, versos 7 y 8, que son los que estamos analizando, mis amados hermanos. Vemos en el versículo 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A quién estaban adorando? A la bestia, porque eso lo dice en los versículos anteriores. Recordemos que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y hacer guerra contra los santos. Entonces, todos los moradores de la tierra adoraron a la bestia, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vemos nosotros que aquel gobierno mundial de la bestia, hermanos, logrará crear tal grado de alegría, entusiasmo entre las personas que se rendirán ante ella en plena adoración. Pero eso sí, hermanos, no todos, solo aquellos que no han querido creer en Dios y que finalmente pues ellos no tendrán más opción. O adoran a Dios o adoran a Satanás. Así que aquellos que adoren a Satanás serán seducidos por la mentira. Recuerden ustedes, como parte del juicio divino en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 10 y 11, donde serán entregados a la mentira por cuanto no creyeron a la verdad. Ellos pues tendrán esa adoración a la bestia, aquellos que rechazan la verdad, y solamente les quedará abrazar la falsedad de la bestia. En 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 10, el mismo apóstol Pablo pues decía acerca de estas palabras. Así que, mis hermanos, la bestia será tan persuasiva. Imagínense ustedes, conseguirá la admiración del mundo en aquel tiempo. Solo los creyentes, mis amados, serán guardados de aquella seducción tan engañosa de la bestia. Y por supuesto que esos creyentes se negarán a rendirle adoración. Lo que sí es que la bestia se llenará de ira en contra de aquellos que no se persuadan de ella. Notemos, mis amados hermanos, que los creyentes son descritos como los que están en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y alégrese y gócese porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Recuerdan ustedes esas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Cuando los discípulos admirados, ellos veían cómo los demonios se sujetaban en el nombre del Señor. Mas sin embargo, Él les decía, alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Así que, mis amados hermanos, nosotros podemos notar claramente que los nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado, la vida del creyente, hermanos, viene completamente del Cordero que fue inmolado. No hay otra manera de obtener vida. Recordemos que los que hemos venido al conocimiento del Señor hemos sido trasladados de muerte a vida. Por eso, el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, verso 63, Él decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Hemos sido trasladados de la muerte, de las tinieblas a la luz admirable, y ahora la vida eterna opera en nosotros, como lo dijo Juan el Bautista, que registró Juan el apóstol allá en Juan capítulo número 3, verso 36. Así que, mis amados hermanos, cuando vemos ese texto que dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, vemos que se destaca ese propósito eterno de Dios. ¿De qué? De salvar a los hombres. El apóstol Pablo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, decía, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. ¿Quién fue el que nos rescató, hermanos? El Señor Jesucristo.
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que, como dice Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oído, dice, oiga, hermanos, es una exhortación a escuchar. Así que vemos el hecho de que el deseo de Dios desde la eternidad ha sido siempre la salvación para todos los hombres. Y que a tal fin, hermanos, haya preparado ese sacrificio perfecto. Pero también no anula la responsabilidad del hombre, que debe de prestar atención a lo que la palabra de Dios dice y tiene que tomar al respecto, hermanos, una decisión consciente, responsable, que tendrá consecuencias eternas. Aquí podemos ver esa frase: si alguno tiene oído, oiga. Hermanos amados, esa misma frase en repetidas ocasiones fue utilizada por el Señor Jesucristo cuando vemos nosotros en los 4 autores del Evangelio del Señor. Aquí, en ese contexto, hermanos, constituye un llamamiento a escuchar con miras a obedecer y ser fieles aún en medio de las dificultades de aquella gran tribulación que se vendrá en aquellos días. Es un llamado para todos aquellos que estén en aquel tiempo a resistir en la fe y a no ceder ante el anticristo que los perseguirá hasta la muerte, mis amados hermanos. Así que no solamente los creyentes deben de escuchar, también deben de hacerlo los incrédulos, porque ellos también son responsables de sus actitudes, de sus hechos, como lo vemos en Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es interesante, mis amados hermanos, que la primera parte de este verso nos habla de la justa retribución que Dios dará finalmente a cada persona conforme a sus hechos. Los creyentes, hermanos, pueden ser llevados en cautividad o ser muertos a espada. Debemos de estar preparados, hermanos, para cualquiera de aquellas formas de persecución, y sobre todo en aquel tiempo aquellas personas que persiga la bestia. Los creyentes, hermanos, deben de ir persuadidos de que van a ser tan perseguidos a la manera del mismo anticristo, con tanta frialdad, con tanta mortandad, hermanos. Pero sabemos que quienes hagan estas cosas recibirán su justa retribución. Cuando vemos la segunda parte del verso, es una exhortación a los santos para que dependan completamente de la providencia de Dios. Ellos no deben de tratar de resolver las cosas por sus propios medios, en sus fuerzas, sino con la fuerza que da el Espíritu Santo de Dios. Nosotros los creyentes, hermanos, de ninguna manera utilizaríamos la venganza, porque eso no es el espíritu que hemos recibido. Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Pero vemos que en aquel tiempo aquellos creyentes van a ser perseguidos a muerte, y ellos van a encomendar su justa causa al fiel Creador de sus almas, hermanos. No se puede, hermanos, defender el Evangelio utilizando la violencia. No podemos ser inquisidores del Evangelio. Nosotros somos facilitadores del Evangelio, como que Dios estuviese reconciliando al mundo para con él por medio de nuestras bocas, como lo vemos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 20, hermanos. Los creyentes, hermanos, deben de saber que van a sufrir persecución, y no solamente aquellos de aquel tiempo, sino también nosotros. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:19, dijo: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador,
y hagan el bien. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Si padecemos según la voluntad de Dios, encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien. Y recordemos que aquellas personas que estén en la gran tribulación, los cuales van a ser perseguidos a muerte, ellos mismos van a dejar y van a encomendar sus almas al fiel Creador. También tenemos otro ejemplo tan interesante, hermanos, de nuestro amado Señor Jesucristo. También el apóstol Pedro registra estas palabras tan interesantes en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 23. La Escritura dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos? Dejándonos ejemplo para que sigamos nosotros sus huellas. El que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando él padecía, hermanos, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios le bendiga, hermana Ana Padilla. Así que, hermanos amados, nosotros como hijos de Dios, vamos a padecer también persecución. Nosotros vamos a seguir sus huellas. Él no cometió pecado, debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados y andar como Cristo anduvo, como dice Efesios 5:2. En Él no se encontró ningún engaño en su boca. Y cuando le maldecían, hermanos, Él no respondía con ninguna maldición. De cómo hay personas que amenazan a otros, que porque no creen como ellos creen. Hermanos amados, la Biblia nos manda a reconciliar al mundo con Dios. Dios le bendiga, hermana Vilma. Saludos. Así que tenemos ese ejemplo tan grande de nuestro mismo Señor Jesucristo. Rubí, Dios le bendiga. Espero que haya mejorado su mamá. Saludos, hermana. Dios la bendiga poderosamente. Aunque pudiese ser, hermanos, que esa actitud débil y de perdedores pudiese parecer que de esa manera obremos, pero lo que sí es cierto, hermanos, que lo que es fácil es responder con agresividad cuando somos maltratados, y no debe de ser así. Recordemos nosotros que para poder poner la otra mejilla debe de haber un poder sobrehumano en nosotros, y esto es el Espíritu Santo en nosotros, para poder dejar el justo juicio a quien juzga, hermanos, con justicia. Esto es nuestro Dios. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque vas a crear ascuas de fuego sobre su cabeza. Nosotros debemos de ser distintos. Recuerden cómo Juan y Jacobo, ellos decían que descienda fuego del cielo y los consuma. El Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. ¿Acaso si no ruego a mi Padre, mandaría 12 legiones de ángeles? Imagínense ustedes, 12 legiones de ángeles. ¿Podría enviarle el Padre a su Hijo para que vengara lo que le estaban haciendo? Mas sin embargo, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Darnos ejemplo. Ejemplo de que Dios es el que pelea nuestras batallas por nosotros y no nosotros. Nosotros no debemos de confiar en nuestras fuerzas, no debemos de confiar en nuestras fortalezas. Debemos de saber que somos tan débiles y que nosotros dependemos de un Dios de poder, mis amados hermanos. Así que cuando vemos Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis, hermanos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare. Hermanos, no podemos estar nosotros sembrando tempestades, porque vamos a cosechar huracanes, hermanos. Dios le bendiga, hermana Magdalena. Saludos. Es importante, mis amados hermanos, escuchar esa exhortación para poder prestar atención y poder tomar actitudes correctas, porque cada cosa que hacemos, hermanos amados, será juzgada. No es para que perdamos salvación, porque la salvación es completa en Cristo, está el pago completo por medio de su sangre. Pero sí rendiremos cuentas ante el Señor por nuestras actitudes, amados hermanos. Así que cuando vemos nosotros estos textos tan preciosos de Apocalipsis,
podemos ver, hermanos, que nos damos cuenta de que cuando aquí dice que los que llevan en cautividad a otros, ellos también serán llevados en cautividad. Así que esto quiere decir que el cautiverio de estos últimos tendrá lugar donde en el lago de fuego y azufre que arde eternamente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego jamás se apaga. Así que es interesante notar estos textos que estamos analizando de Apocalipsis capítulo 13, versos desde el 7 al 10, hermanos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vean Dios cómo es de bueno, y nos vamos a adelantar un poco al verso 11. Después vi, Juan el apóstol estaba viendo algo diferente a lo primero. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera que vio subía sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, como dice el versículo 1. Aquí estamos ya viendo otra bestia que Juan mismo nota y la ve distinta a la otra, pero siempre llena de maldad. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Cuando en el primer verso de Apocalipsis 13 se menciona acerca que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Cuando se habla del mar, recuerden ustedes que se está hablando de pueblos, lenguas, se está hablando en sí de toda la humanidad. Pues la bestia va a surgir y todo el mundo la apoyará. A eso se está tratando el verso 1, pero cuando ya vemos el verso 2, esa otra bestia que subía de la tierra, aquí estamos viendo pues que precisamente esta también aparecerá en lo que es Jerusalén. Se está hablando acerca de la tierra de Jerusalén, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Vemos cómo lo dicen los textos desde el verso 11 al 14, pongan mucha atención. Después vi otra bestia, ponga toda la atención debida, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aquí estamos viendo una bestia religiosa, hermanos. La otra es una bestia política, pero dice que hablaba como dragón. Interesante, ¿no? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que se va a someter al anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es interesante ver la identidad de esta segunda bestia, hermanos. La primer bestia que subió, como vimos, del mar, pues va a tener aquella ayuda en su diabólica misión por otra bestia que subirá de la tierra. Es bastante ese origen, hermanos, acerca de esta bestia, que pues parece que la hace también bastante misterioso como la primera, aunque tampoco menos dañina, hermanos, porque igual operará en ese mismo espíritu diabólico anticristiano. Así que la segunda pues tiene el origen en la tierra, y aquí estamos hablando de lo que es Jerusalén. Cuando se ve del mar la primer bestia, se está hablando de multitudes, pueblos, lenguas y naciones, y es porque todo el mundo entero le hará plataforma al anticristo y querrán ser gobernados por este falso líder mundial, mientras que la segunda bestia que sale de la tierra podemos ver nosotros que sale precisamente de Jerusalén. Alejandro López, Dios le bendiga, hermano. Aquí el libro de Apocalipsis, hermanos,
se refiere a esta bestia como la segunda bestia, o sea, el falso profeta, como lo vemos en Apocalipsis 16:13. Quiero llevarlos a Apocalipsis 16:13 y la escritura nos dice así: y vi salir de la boca del dragón, vean ustedes, de la boca del dragón, o sea, Satanás, de la boca de la bestia, del anticristo, y de la boca del falso profeta, la segunda bestia, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Cuando vemos Apocalipsis 19:20, también vemos que dice la escritura de esta manera: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, hermanos. Así que es interesante ver también el versículo número 10 de Apocalipsis 20, y el diablo que los engañaba, o sea, aquel dragón, fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quién? La bestia y el falso profeta, y fueron atormentados todos los días y noches por los siglos de los siglos. Aquí vemos, mis amados hermanos, entonces, que nos da una idea precisa de ese carácter de este falso profeta, la segunda bestia que sale de la tierra, como lo dice el verso 11. Así que podríamos decir nosotros que esta bestia actuará como un ministro que hará ¿qué cosa? Propaganda, la primer bestia, que intentará convencer al mundo de su grandeza, estará imitando al Espíritu Santo, queriendo convencer al mundo acerca de este anticristo que sería el líder mundial. Así que en ese sentido, hermanos, vemos la primer bestia se servirá de la segunda. Así que los falsos profetas siempre acompañaban a un rey para poder hacer ver el poderío de aquel rey, y esto pues no será diferente para el tiempo del anticristo. Será el falso profeta que estará dándole todo su apoyo al anticristo. Entonces, hermano, dice Belkis, no hay nadie en el infierno. Hermana, la Biblia es suficiente que nos dice que hay almas en el infierno. Ezequiel capítulo 32, Lucas capítulo 16. Aquí pues claramente se nos denota que hay personas en el infierno. Cuando estamos hablando del lago de fuego, Belkis, mucha atención, no es lo mismo que el infierno. Cuando usted ve Apocalipsis 20, versos del 11 al 15, se nos habla del lago de fuego, porque el Hades, o sea, el infierno y la muerte, entregarán sus muertos para que las personas sean lanzadas al lago de fuego, que es la muerte segunda. Son dos cosas distintas. Hoy en el infierno está habitado por los incrédulos. Así que, mis amados hermanos, podemos ver cómo en el libro de Apocalipsis se refiere a esta segunda bestia como el falso profeta, lo que hemos estado viendo. Y esto podemos ver nosotros ese carácter que tiene como falso. También podemos ver, hermanos, y observar que se trata de un personaje bastante religioso, que por medio de grandes señales conseguirá convencer a todos para que adoren la imagen de la primer bestia. Ese va a ser el trabajo de este falso profeta, el hecho de que él le diga a toda la humanidad de aquel tiempo que adoren a la imagen de la bestia, hermanos amados. Recordemos que el trabajo de esta falsa o este falso profeta, su meta fundamental, pues no es que los hombres vengan a una nueva religión, sino que más bien él hará que todas las personas se inclinen ante la bestia para que lo tengan como un ser divino, hermanos. Ese va a ser el trabajo del falso profeta. Así que vemos que también esta segunda bestia no solo se dedicará a ¿qué? A convencer a las personas. También, hermanos, ejercerá un control también basado en lo económico
de tal manera que la gente no pueda comprar o vender, marcarse por la misma bestia. Así que podemos ver nosotros también esa Trinidad, la cual imita a la verdadera Trinidad Santa, preciosa de Dios. Podemos ver que Satanás imita una Trinidad, pero en este caso completamente diabólica, hermanos. Nosotros podemos ver con la aparición de esta última bestia, el falso profeta, que se está dando forma a lo que es la iniquidad formada por el mismo Satanás, aquel dragón. También vemos a la bestia que surge del mar, el anticristo, que estará haciendo la imitación del verdadero Cristo. Y vemos al falso profeta que sube de la tierra, el cual estará imitando al Espíritu Santo. Es interesante, mis amados hermanos, cómo Satanás pues trata de imitar, creando su propia trinidad diabólica. El dragón queriéndose pasar, haciéndose por el Padre, la bestia, el anticristo en lugar de Cristo, y la bestia de la tierra imitando la labor del Espíritu Santo. Dios le bendiga a mi hermano Soriano, ¿cómo está? Así que hermanos, pues lo vemos con la hipocresía en todo su resplendor. Vemos que Juan observa que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, hermanos. Pero que también dice, hablaba como dragón. Vemos nosotros entonces que seguramente quiere decir que intentará imitar al Cordero de Dios. ¿Quién? El falso profeta. Pero él operará en aquella dureza y maldad de sus palabras. Por eso vemos nosotros que su origen es completamente diabólico. A pesar de que pareciere bastante inofensivo, no podrá ocultar, hermanos, su verdadera naturaleza y al servicio de quien está este falso profeta. Todas sus palabras, aunque vayan a ser muy sutiles y bastante suaves, se basarán en los dictados del mismo Satanás y de la bestia. Este obrará en tal hipocresía y falsedad, hermanos, como todos los mismos falsos profetas en el pasado. Él advierte en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando ustedes pueden ver Mateo 7:21 al 24, donde el Señor le dice, apártense de mí, malditos, no los conozco. No sé de dónde han venido. No, si es que en tu nombre echamos fuera demonios, andamos enfermos. Hicimos muchos milagros. Él les dice, les dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco, no hicieron nunca la voluntad de mi Padre. Hablando de quiénes, de aquellos falsos profetas del verso 15. Guardaos de los falsos profetas. Hermanos, si yo le pregunto a usted, ¿hoy hay profetas? Y la respuesta es sí, porque los que hay son falsos. Falsos son los que hay. El último profeta fue el mismo Juan el Bautista, en Lucas capítulo 16, verso 16. La ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Hasta dónde fueron la ley y los profetas, hermanos? Hasta Juan, Lucas 16, 16. Así que si hoy alguien dice yo soy profeta, el tal es un mentiroso. Y sobre todo, hermanos, cuando alguien dice yo soy apóstol, cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 8 dijo, yo como un abortivo, el último de todos los apóstoles, se me apareció a mí. Entonces, pastor, ¿usted cree en los 5 ministerios? Yo creo en los 5 ministerios, por supuesto. El ministerio de los apóstoles que Cristo escogió, los profetas del Antiguo Testamento y luego como un edificio que va creciendo, creo, en el pastor, evangelista y maestro. No puede ponerse un cimiento donde ya está puesto, y el cimiento, el Señor mismo puso el fundamento por medio de sus apóstoles. Porque allá, por ejemplo, en Apocalipsis,
capítulo 22, capítulo 21, cuando vemos los cimientos, hermanos, están los 12 nombres de los 12 apóstoles, donde van a entrar todos estos mentirosos que dicen que son apóstoles del Espíritu. Estos son falsos. Son aquellos que menciona el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versos del 13 al 15. Estos son apóstoles fraudulentos, que se disfrazan como su padre Satanás se disfraza como ángel de luz. Estos son mentirosos. Y hoy he estado viendo hasta una mujer que aquí en TikTok se está autonombrando apóstol. Dice que es apóstol. Yo me quedo impresionado, hermanos. Porque si a mí la Biblia me dice que el apóstol Pablo fue el último, entonces, ¿quién estará mintiendo? ¿La mujer o el apóstol Pablo? ¿O estarán mintiendo esta sarta de mentirosos que están llevando cautivos a las personas para decirles: yo soy apóstol y les doy manto profético y les doy cobertura apostólica? Que el Señor los reprenda. Que el Señor los reprenda, hermanos, porque solamente son defraudadores y mentirosos. Recordemos como el mismo apóstol Pablo, y lo vuelvo a repetir porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravillen, hermanos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no les sea extraño a ustedes también que estos ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Que Dios nos guarde, hermanos, como dice nuestra hermana, que Dios nos guarde de oír a un mentiroso, a un falso, a un fraudulento. Hoy estos apóstoles solamente quieren hacer de vosotros mercancía, hermanos, porque estos se van detrás de la doctrina de Balaam, que por dinero harán mercadería de vosotros. Lo dice claramente la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. Los cuales niegan al Señor, aquel que les había rescatado, mas sin embargo ellos en su voluntad se volvieron tan nefastos, hermanos. Así que vemos esa fuente de la autoridad del falso profeta. Notemos, hermanos, cómo se va dando esa progresión de esa autoridad que le ha sido delegada. Primero vemos que estaría ¿quién? El dragón, hermanos, quien tiene que actuar bajo el control y la autoridad completamente del soberano. Nosotros vemos que la bestia da autoridad al falso profeta para que el falso profeta le adore, y nosotros vemos quien recibe la autoridad, en este caso la bestia, la recibe ¿de quién? De Satanás. Así que es interesante ver, mis amados hermanos, cómo pues también se da aquella misión del falso profeta y los medios que va a utilizar para cumplir aquella falsa misión. El falso profeta no tratará de hacer creer a los hombres que no hay Dios, sino más bien él empleará todos sus recursos para convencer a los hombres de que la autoridad final de este mundo es el de la bestia. ¿A fin de qué? Para que todos le adoren. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primer bestia cuya herida mortal fue sanada, como lo vemos en el versículo 12 de Apocalipsis 13. Así que podemos ver esos argumentos, hermanos. Esos argumentos principales usados ¿por quién? Por el falso profeta. Será recordarle a toda la humanidad aquella herida mortal de la bestia, la cual había sido sanada de una manera peligrosa. Más bien milagrosa, hermanos. Va a ser un milagro tan ficticio, tan falso, que la gente creerá que están adorando a un verdadero enviado de Dios, que en este caso es el anticristo. Así que de esa manera, hermanos, podemos ver que intentará de que aquellos creyentes que adoran a Cristo, que adoran y que creemos en su muerte y resurrección, así como el Espíritu Santo nos convence a nosotros, el falso profeta va a usar
toda su habilidad persuasiva para que el mundo glorifique al anticristo. Ese va a ser el trabajo del falso profeta, hermanos. Como vemos, Satanás intentará plagiar lo que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo y lo que sigue haciendo el Espíritu Santo. Lo más triste, hermanos, de este asunto es que aquella humanidad de los últimos tiempos preferirá adorar a la bestia en lugar de acudir al verdadero Mesías, al Hijo de Dios. Vemos que como parte de su programa, hermanos, Él también hará grandes señales, y esto caracteriza a la falsa religión, las falsas señales, las falsas cosas que hoy vemos, tanto misticismo metido dentro de las congregaciones. Así que imagínense ustedes que este falso hará descender fuego del cielo a la tierra delante de todos los hombres. ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? Esto nos recuerda que siempre, hermanos, cuando vemos un milagro, no quiere decir que sea Dios que esté actuando. Posiblemente esté Satanás imitando algo de Dios. No olvidemos, hermanos amados, aquellos mismos hechiceros de Faraón, Janes y Jambres. Ellos, por medio de encantamientos diabólicos, lograron en algún momento imitar los milagros, hermanos, que hacía Moisés en el nombre de Dios. Tenemos que tener especial cuidado con esto, porque del mismo modo que los hechiceros de Faraón imitaron los milagros de Moisés, también el falso profeta hará descender fuego del cielo, como lo hizo ¿quién? Elías de Tisbita. ¿Se acuerdan ustedes allá en Primera de Reyes capítulo 18? La victoria en el Monte Carmelo. Pues de esta manera también lo hará ese falso profeta, la segunda bestia. Imagínense ustedes, es curioso ese tipo de milagro elegido por el falso profeta, que fue como lo que hizo Elías. ¿Esto qué? ¿Por qué lo hace así? Para de alguna manera persuadir a los judíos de aquel tiempo, porque ellos están muy familiarizados con los milagros de Elías. Tal vez nos podríamos preguntar, hermanos, si tal vez con esto pretendía ser reconocido como el profeta Elías, quizás, que habría de venir precediendo la venida del Señor a establecer su reino a este mundo, como lo dice allá en Malaquías 4:5. Tal vez querrá persuadir de esta manera a los judíos de aquella época con aquel Elías que habría de venir, mas sin embargo el Señor fue claro y dijo: Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron, dando a entender acerca de Juan el Bautista, que obraba en el poder de Elías. Como vemos, hermanos, este falso profeta será bastante sofisticado como los de ahora, hermanos. Tantos falsos que vemos nosotros, tendrá una manera de actuar. También va a engañar de manera fácil al mundo de aquel día. Pero los creyentes, nosotros, hermanos, siempre estamos en guardia. Somos como aquellos atalayas, recordando la advertencia de nuestro Señor. Si no estamos atentos a la palabra de Dios, si fuese posible, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él nos guía a la verdad, y por lo tanto, hermanos, nosotros nos vamos a ser engañados con este tipo de cosas, pero aquellos de aquel tiempo van a ser persuadidos, muchos, tras el engaño del falso profeta, hermanos. Nosotros vemos evidencias tan claras, mis amados hermanos, que tenemos en la palabra para saber si un profeta es falso. Y lo encontramos precisamente en Deuteronomio capítulo 13, versos del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta, soñador de sueños, y aquí está hablando a Israel, y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios
os está probando, para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Recordemos nosotros que será un tiempo de angustia para Jacob en lo que es la última semana profetizada por Daniel, y por lo tanto se van a levantar todo este tipo de falsedades y sobre todo aquel falso profeta que hará aún descender fuego del cielo. Vemos aquí, hermanos, que si un profeta se levantare haciendo señales y maravillas a fin de inducir a la gente para adorar otros dioses, hermanos, todo este profeta, todo aquel que se levante debe de ser rechazados, hermanos, ya que el fin de ellos va a ser el mismo fin que lleva aquel falso profeta, la adoración a la bestia. Los falsos profetas de hoy quieren ser adorados a sí mismos, hermanos. Los profetas de hoy en día lo que quieren es ser halagados por los hombres, que ellos tienen poderes especiales y sobrenaturales. Y la gente no se ha dado cuenta que solo los están engañando con un misticismo falso. Tantas cosas tan extrañas que hoy podemos ver, mis amados hermanos. Así que el falso profeta, hermanos, va a promover la creación de aquella imagen de la bestia con el fin de que todos la adoren. Ese va a ser su trabajo, allá en Apocalipsis 13. ¿Se acuerdan ustedes aquella misma imagen del rey Nabucodonosor cuando él mismo exigía que le adorasen allá en Daniel capítulo 3? Es interesante, hermanos, que se pudiese leer usted más tarde el capítulo entero de Daniel, capítulo 3, y ver cuál debería ser la actitud de un verdadero creyente ante alguien que esté pidiendo la adoración a sí mismo. Amén, mi hermano Gonzalo, qué bendición. Así que debemos de, hermanos amados, como creyentes, lo más importante es que notemos que el período que conocemos como los tiempos de los gentiles comenzó con la adoración obligada de la imagen que representa el poder y la majestad del gobernante del primer imperio mundial, cuando lo vemos nosotros descritos en Daniel capítulo 2, cuando el mismo Nabucodonosor hace y manda hacer aquella imagen para que se le rinde pleitesía, hermanos. Y nosotros veremos, nosotros no, sino aquellos que queden en aquel tiempo, hermanos, ellos también caerán en adorar aquella imagen de la bestia, todos aquellos que han rechazado la verdad de Dios. Así que en aquel tiempo conocido como el tiempo de los gentiles, hermanos, donde ellos hollarán la santa ciudad por 42 meses al lado de la bestia, muchos de ellos estarán inclinándose ante esa bestia. Ahí lo dejamos, mis amados hermanos. Hoy avanzamos bastante hasta el verso 14 de Apocalipsis 13. Es una bendición, hermanos. Hoy sí avanzamos. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Recordemos que estamos en este tiempo de la gracia, en ese tiempo donde el mismo Señor no nos está tomando en cuenta nuestros pecados, sino lo que hizo fue echarlos al fondo del mar, y que nuestros pecados, Él por amor a su nombre, ya no se acuerda más de ellos. Por lo tanto, es el día de la visitación de Dios para nosotros. Cuando escuchen su voz, no endurezcan su corazón. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Hoy es día favorable de no endurecer el corazón. Hoy es día en que le digamos: gracias, Señor, por tu gran misericordia con que nos has amado. Gracias porque no tomaste en cuenta mis pecados, porque hoy, Señor, yo puedo decir que soy un hijo de Dios por el testimonio del Espíritu Santo en mi vida, que me lleva a toda verdad. A usted también gracias, mi hermana Araíz, por estar acá. Dios le bendiga. Así que hoy es día favorable. Hermanos, recordemos que nosotros no estamos puestos para ira, sino para salvación. Y muchos van a estar en aquel tiempo adorando a la bestia, y aquel falso profeta los va a engañar.
y Dios mismo como juicio los entregará a ese poder engañoso, como lo dice allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 10 y 11. Así que, como dice nuestro hermano Soriano, linda tarde para todos, dice. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias por haber estado acá. No sé si hay alguna pregunta. Mi hermana Rosy, saludos. ¿Cómo va la vaca? Para que haga la gran fiesta con